Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente al canal JH Deporte y trayendo información como siempre. Les vamos a hablar en el día de hoy. Hoy les vamos a el cual tocamos el tema del baloncesto, tanto en la NBA, el pasado versus el presente, como el BCN. ¿Cuál me gusta más? Obviamente mi generación 90, 96, 97, 98. ¿Por cuál razón? Antes el baloncesto era más emocionante, había más competitividad, había más el desarrollo del forcejeo, de boxear, no había esta lloradera de que aquel me dio flop, me tiro al piso, quiero que me canten una falta. Antes pues había más esa emoción del deporte, la fuerza y quien domina en el tablero. Eso lamentablemente ya se ha perdido. Si nos vamos a lo que es obviamente el BCN, tenemos como el top de puntos en Puerto Rico, nada más y nada menos que Georgie Torres, con 15.863 puntos. También tenemos como líderes en anotaciones el señor Mario Quijote Morales, Rolando Freezer. En el área de rebotes tenemos a Mario Border con 8.236 rebotes. Obviamente tenemos a Raymond Dalmau, el gran Piculín Ortiz, Rubén Rodríguez, Edgar de León. O en asistencia, pues claro está, tenemos James Carter con 3.025 asistencias. Tenemos a Cristian Dalmau, Pablo Alicea, Javier Colón. Y obviamente ese Javier Colón fue uno de mis jugadores importantes en mi época, un líder en asistencia, un caballote. Obviamente tenemos también la categoría de los bloqueadores, el cual tenemos a Cleo Penn con 755 blocks, tenemos a Peter Joe Ramos, tenemos a Carmelo Lee, y en la categoría de steal, de robos de bola, tenemos a Javier Mojica con 576 robos de bola. Tenemos a Eddie Santiago en la categoría que pues se quedan muchos realmente porque la lista es grande, pero solamente quiero comentar que lo que realmente han tocado mucho énfasis en el BCN en Puerto Rico, que todos son de épocas de antes, no estamos hablando de las épocas de ahora. Si nos ponemos a ver los rankings, los récords los tienen los líderes del pasado. Obviamente tenemos a nuestro tirador número 1 según las estadísticas, y entiendo que es el correcto. Tenemos a el gran Larry Ayuso con 1.725 puntos. Tenemos al gran Larry Ayuso. Y así sucesivamente. Me gusta más el baloncesto de antes. Ustedes comenten aquí. Pueden comentar cuáles eran sus jugadores favoritos. Esta gente de la edad de los 30, 40, 45 años. También los muchachos, los jóvenes de 16, 17, 18 años que quieran comentar. Porque para cuál en el BCN actual, cuál es su jugador favorito y por qué. Oye, bienvenido, vamos a dialogarlo y discutirlo aquí en los comentarios. En la parte del NBA, realmente en el NBA dejé de ser tan fan del NBA, la emoción se fue. ¿Por qué? Porque pues el baloncesto empezó a cambiar, se desarrolló distinto. Si vamos a ver, si buscan los líderes récord, ahora mismo muchos sabrán por qué el NBA de antes era mejor que el de ahora. Es bien básico y sencillo, y esa es la data. Si nos vamos en líderes de puntos, claro, tenemos a LeBron James como líder de puntos en el ranking, pero debajo está Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, seguimos con Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Si vamos a ver por qué ese récord de ahí para abajo, tú vas a seguir viendo a jugadores de la época de antes. Tenemos a Karl Malone, tenemos a Jerry West, tenemos a Steph Curry, obviamente, que es de los novatos, pero si te pones a sacar el standing de cuántos son viejos versus cuántos son nuevos, wow, es más el porcentaje de jugadores de antes. Si nos vamos en los squads de asistencia, claro está, tenemos a un caballo de la época de antes, Magic Johnson, con 2.346 asistencias, seguido por LeBron James, John Stockton de los viejos, Jason Kidd, que está entre los viejos a casi nuevo, Chris Paul, Tony Parker, Rajon Rondo, James Harden y Larry Bird. Está también en los top 10, está realmente en los top 10 de los líderes de asistencia hoy en día, junto con el último Steve Nash, también es uno de los jugadores viejos de la época de antes. Si nos vamos a la parte de steal, LeBron James como primer lugar, Scottie Pippen de la época de antes, a Michael Jordan de la época de antes, tenemos a Magic Johnson, tenemos a John Stockton, tenemos a Kobe Bryant, tenemos a Jason Kidd. En la parte ofensiva de rebote, obviamente tenemos a Shaquille O'Neal de los viejos, tenemos a Tim Duncan, Dennis Rodman, que siempre fue una bestia. Ahorita vamos a hablar por qué yo pienso que Dennis Rodman fue una bestia. Robert Parrish, Horace Grant, la época de antes, Charles Barkley, la época de antes. Si nos vamos a la parte de rebotes defensivos, claro está, volvemos, tenemos a LeBron James, Tim Duncan,
Shaquille O'Neal nuevamente, Karl Malone de la época de antes, Larry Bird de la época de antes, rebotes defensivos. Larry Bird, un jugador de tiro de campo, para que se puedan imaginar cómo se desarrollaba la NBA de antes, un jugador donde su estrategia era mucho tiro de tres. Cuando necesitaba el equipo, ahí estaba reboteando en rebotes defensivos. Si nos vamos al overall de los rebotes, tenemos nada más y nada menos que Bill Russell con 4.104 rebotes, seguido por Will Chamberlain, jugadores viejos, seguido por Tim Duncan. LeBron James está obviamente en los top, Shaquille O'Neal nuevamente, Kareem Abdul-Jabbar, y así sucesivamente. La lista es grande. Nos vamos a la parte de los bloqueos. Tenemos un líder que también es de la época de antes, Tim Duncan, Kareem Abdul-Jabbar, mucho más de una época mucho más atrás. Tenemos a Hakeem Olajuwon, que era una bestia para su época, que eran de los momentos donde a mí me encantaba ver el NBA. Tenemos a Shaquille O'Neal, David Robinson, Patrick Ewing, que ya no se menciona, pero siempre fue una estrella. Y en los personal fouls de líderes, aquí vamos a tocar un tema. Tenemos a nada más y nada menos que Kareem Abdul-Jabbar como número 1, 797 faltas personales. Shaquille O'Neal, Robert Horry, Tim Duncan, Scottie Pippen, LeBron James, Kobe Bryant, y así sucesivamente. ¿Por qué tantas faltas? Claro está, en la época de antes se daban más faltas. Si ves el standing record leader de faltas personales, los jugadores de la época de antes había más falta porque era más físico el juego. Sin embargo, tenemos a LeBron James como sexto si no me equivoco. Es de los únicos prácticamente de los jugadores más nuevos en la NBA. Nuevo me refiero 2000, de los 3-pointer attenders de hoy en día. Tenemos a número 1 Steve Kerr, LeBron James, James Harden, Klay Thompson, Kevin Durant, Ray Allen, Manu Ginobili, Kobe Bryant, Jason Tatum y Reggie Miller. ¿Por qué toco ahorita el tema de Dennis Rodman? Porque en la época de antes jugar contra Dennis Rodman era frustrante. Había que ser un buen deportista, tenías que tener un buen físico, tener un estado mental controlado, porque Dennis Rodman era un jugador donde hacía su trabajo, que era molestar al contrario y hacerlo perder la paciencia. Y eso es parte del deporte, tú jugar con la mente de tu contrincante. Los equipos de Detroit, contra esos juegos de Detroit contra Nueva York, donde tenemos a un John Stark que era una bestia de afuera, era un jugador que era molestoso. Tenemos si nos vamos a San Antonio, teníamos a David Robinson, teníamos jugadores donde eran bestias, y también jugadores molestosos, Hakeem Olajuwon, Karl Malone en Utah Jazz, donde mucha gente no lo apreciaba, no lo querían por su forma de ser, pero era un jugador que hacía su trabajo, calladito, a la hora de molestarse, sabía cómo molestar a los demás, y así mantenía su juego. Tenemos jugadores hoy en día todo el mundo quiere tirar de 3. Tenemos un centro en la NBA que quiere hacer jugadas, tirar tiros de 3. Eso es lo que ha hecho que me quita la emoción de ver la NBA, porque todos quieren hacer tiradores de campo, y realmente no es el concepto del baloncesto. Tú tienes que tener 5 jugadores, pero aquí la posición 1, 2, 3, 4 y la 5 quieren tirar de 3, y realmente el juego es aburrido. Ustedes comenten cuál es el mejor baloncesto y la época para ustedes que emocionaba ver estos partidos que estamos hablando y discutiendo ahora mismo. Gracias por todo, denle like y recuerden, compartan el contenido, mi gente. Vamos a seguir trabajando para poder seguir trayendo información, y pueden comentar, no tengo problema, si les gusta, no les gusta. Esto es para traer información con data precisa, no inventada. Buenas tardes.